Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar diferentes tipos de funciones en matas. En este tutorial, revisaremos cómo graficar una función lineal, una función cuadrática, una función de valor absoluto y una función racional. También revisaremos cómo graficar un círculo, así como trazar un punto. Primero grafiquemos una función lineal. Entonces seleccionamos la herramienta de línea que está aquí a la izquierda. Para graficar una línea, debe hacer clic en dos puntos de la línea. Entonces, digamos que un punto es un punto, que debería estar aquí. Entonces hacemos clic en el primer punto. Observe cómo aparece la herramienta de línea. Ahora necesito hacer clic en el segundo punto de la línea. Digamos que el segundo punto es el punto que debería estar aquí. Entonces, un solo clic, grafica una línea y la línea está completa. Pero si queremos hacer ajustes a la línea, observe cómo movemos el lápiz sobre uno de los puntos que trazamos. La herramienta se convierte en una herramienta de flecha, y ahora podemos hacer clic y arrastrar la línea para hacer ajustes. Y esto funciona desde cualquier punto de la línea. Entonces tenemos un lápiz. Si lo movemos sobre uno de los puntos, se convierte en una herramienta de flecha, y podemos hacer clic y arrastrar la línea para hacer ajustes. Así es como graficamos una línea usando matas. Ahora despejemos la línea. Y ahora grafiquemos una función cuadrática que haría una parábola como se muestra aquí. Así que hagamos clic en la herramienta de parábola. Para graficar una parábola, debe hacer clic en el vértice y luego debajo de su punto en el gráfico. Entonces, digamos que el vértice está en el punto que está aquí, así que haga clic en el vértice. Y observe si mueve el mouse desde aquí, se forma una parábola. Podemos mover el segundo punto rojo a otro punto en la parábola. Digamos que también sabemos que el punto está en la parábola. Entonces movemos el mouse y hacemos un solo clic. Y ahora la parábola está graficada. Nuevamente, podemos mover este lápiz, ya sea en este punto o en el vértice de una parábola, y hacer ajustes. Si muevo el lápiz sobre este segundo punto, puedo hacer clic y arrastrar y hacer ajustes. Y puedo hacer lo mismo usando el vértice. Así es como grafica una parábola usando matas. A continuación, grafiquemos una función de valor absoluto que haga una forma de V, así que aclaremos este gráfico. Y ahora seleccionaremos la herramienta de función de valor absoluto aquí, y graficaremos una función de valor absoluto al igual que graficamos una función cuadrática. Primero hacemos clic en el vértice. Digamos que el vértice se encuentra en. Entonces, un solo clic en el vértice. Y ahora movemos el cursor a un segundo punto. En la función de valor absoluto. Digamos que también contiene el punto que debería estar aquí. Otro solo clic completa el gráfico. Y nuevamente, podemos hacer ajustes moviendo el lápiz sobre ya sea el vértice o el otro punto en el gráfico. Entonces, tenemos una herramienta de flecha aquí que ahora puede usar para hacer ajustes. Y de nuevo, lo mismo con el vértice. Luego, grafiquemos una función racional. Así que aclaremos la función de valor absoluto. Y usamos esta herramienta para la función racional. Entonces hagamos clic en esta herramienta. El primer paso es hacer clic en el punto de intersección de las asíntotas horizontales y verticales. Digamos que ocurre en el punto que está aquí. Entonces, un solo clic. Y observe cómo las asíntotas horizontales y verticales aparecen como líneas verdes discontinuas. Ahora necesito hacer clic en un punto de la función racional. Digamos que sabemos que una función racional contiene un punto que está aquí. Entonces, un solo clic en y, nuevamente, el gráfico está completo. Al igual que antes, podemos hacer ajustes moviendo el cursor sobre cualquiera de estos dos puntos. Entonces, si lo movemos sobre la intersección de las asíntotas horizontales y verticales, podemos hacer clic y arrastrar el gráfico para hacer ajustes. Y lo mismo usando el punto en el gráfico aquí. Avancemos y borremos esta función y grafiquemos un círculo. Entonces haremos clic en la herramienta de círculo. Para graficar un círculo, hacemos clic en el punto central y luego en un punto del círculo. Entonces, digamos que el círculo tiene un centro de que está aquí, así que haga un solo clic.
Mueva el mouse a un punto del círculo. Digamos que sabemos que el círculo contiene el punto que está aquí. Un solo clic, y el círculo está completo. Y nuevamente, podemos hacer ajustes moviendo el cursor sobre uno de estos dos puntos rojos y arrastrando el círculo a una ubicación diferente. Y finalmente, para trazar un punto, usamos la herramienta de puntos aquí. Así que despejemos el círculo, haga clic en la herramienta de puntos. Y trazamos puntos tal como lo esperaríamos. Para trazar el punto N, haríamos clic aquí. Y podemos ajustar este punto moviendo el mouse sobre el punto donde obtenemos la herramienta de flecha, y podemos arrastrar el punto a una ubicación diferente. También puede trazar varios puntos en el mismo plano de coordenadas. También puede trazar múltiples funciones en el mismo plano de coordenadas que normalmente no hacemos, sin embargo, en las preguntas típicas de tarea. Espero que hayas encontrado esto útil.